Vos tenés que contarlo, pero después me decís, ¿sí? Puedes poder. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este nuevo encuentro de nuestra diplomatura. Tenemos un lindo encuentro por delante, pero antes de eso vamos a avisarles algunas cuestiones que son importantes para poder seguir cursando como hasta ahora la Diplo y poder rever y repensar el camino que venimos haciendo. No sé si se dieron cuenta que el tiempo pasó rápido y ya nos encontramos en la mitad de esta diplomatura. Entonces, pensamos que tal vez es el momento de repensar lo que vinimos trabajando hasta ahora, qué cosas me interesaron, qué cosas me gustaría saber un poco más, cuáles no pude comprender o me falta todavía investigar algunas cosas. Y también tenemos que comenzar a pensar en lo que va a ser el trabajo final de esta diplomatura, y es por eso que pensamos con el equipo en unos próximos encuentros que vamos a tener en diferentes localidades para poder acompañar cada proceso que se viene. Entonces eran las chicas pero gracias a Dios hay quien patio. Ahí silenciamos algunos ruidos que se escuchan de fondo. Así que la idea es poder contarles... Se escucha cortado porque hay audios abiertos. A ver, vamos a silenciar antes de seguir. Fíjense, los que están, yo ahora silencio todos los audios, pero por si algún motivo se llega a salir,
Traten de mantenerlo silenciado para que nos podamos escuchar entre todos. Como les decía, lo que vamos a hacer estas próximas semanas son unos encuentros para acompañar los procesos que venimos trabajando hasta ahora, para hacerlo de forma comunitaria, poder encontrarnos de manera presencial y rever y repensar lo que venimos trabajando, y poder construir de manera colectiva y comunitaria lo que sería el trabajo final de esta diplomatura. Es por eso que lo que vamos a hacer es dividirnos en grupos, donde vamos a hacer encuentros presenciales, y ustedes van a poder elegir a qué lugar van a poder ir a hacer ese encuentro presencial, que va a servir para revisar lo que venimos trabajando y para comenzar a pensar en este trabajo final que va a ser parte de la diplomatura. Se van a hacer encuentros en diferentes barrios y en diferentes fechas para que tengamos todos la posibilidad de asistir a uno o a otro según nos convenga por la localidad que estemos, o si nos queda cerca del trabajo. Vamos a compartirles igual la fecha, el lugar y el horario, y un formulario para que ustedes puedan poner a qué lugar van a asistir para hacer estos encuentros. Jessy y Gaby, ¿quieren compartir algo más sobre esta idea de los encuentros? Sí, no, bueno, primero buenas tardes a todos. Saben que estaban mirando los cuadraditos del Zoom y digo, esos encuentros presenciales ya se están dando, porque la veo a Beatriz, que está ahí con un par de compañeras. A otras compañeras ahí que no veo su nombre, que también están juntas cursando. Patricia está. A Nancy la veo también, que están ahí juntas con otra compañera más. Y bueno, pensando un poco en esto, ¿no? Relevando y charlando en los encuentros que nos vamos dando en los talleres optativos o cuando nos cruzamos en las presenciales en el cine, que sabemos que hay muchos y muchas que quizás no tienen facilidad de conectarse a todos los Zoom o no tienen la posibilidad de ir a todos los encuentros que hicimos en el cine porque no les queda tan cerca o por distintas cuestiones. Pensamos en esto que comentaba Ale, ¿no? Lo que vamos a hacer es, durante la semana que viene y la próxima, vamos a tener 4 encuentros presenciales en 4 lugares distintos de Avellaneda. Uno va a ser, después quédense tranquilos que les vamos a pasar las fechas, el lugar, el horario, y el formulario para que cada uno y cada una pueda elegir el lugar que le queda más cerca, como decía Ale. Uno va a ser en Inflamable, otro va a ser en Whittle, otro va a ser en Sarandí y otro en Avellaneda Centro. Así que, digamos, distintos lugares de nuestro distrito, digamos, para que podamos garantizar que, que todos y todas podamos llegar a participar. Con esta idea que planteaba Ale, ¿no? Ya estamos como a la mitad, o un poquito más, de este trayecto. Entonces es juntarnos, repasar contenidos. Ahí Gaby está preparando un resumen con varios temas y conceptos que fuimos desarrollando en los distintos encuentros, en los distintos módulos, con las presenciales, con las magistrales, con las clases que hemos subido grabadas. La idea es que en cada uno de esos encuentros ustedes reciban este material impreso para poder repasar y empezar a pensar cómo empezamos a elaborar el trabajo final de la diplomatura. Así que bueno, eso mismo que decía Ale, ahora lo vamos a compartir en el chat mientras, antes de que finalice la clase, y también lo vamos a compartir en el Classroom y también en el grupo de WhatsApp, o sea que van a tener acceso a esta información. No sé, Gaby, si querés en el chat ponen, sería lindo que para esos encuentros tengamos una idea de las consignas del trabajo final, para poder repensar y ver en esos encuentros, pero apuntando a esas consignas. Justamente estos encuentros están pensados para acompañar este trayecto final. Vamos a tener ya las consignas de lo que va a ser la entrega de ese trabajo final, con una suerte de un resumen, textos que las acompañen. Tal vez algunos no pueden leer todo lo que vamos viendo en el Classroom, pero sí vamos a orientarlas con lo que ustedes quieran hacer para ese trabajo final, con la temática que ustedes elijan para abordar, que más les interese. Vamos a acompañar el proceso para que las puedan hacer.
y todas podamos, de manera colectiva y comunitaria, construir y elaborar esa presentación para el final de la diplomatura. Tal Bueno, cual. acá, bueno, buenas tardes a todos. Acá una compañera pregunta, dice una consulta, ¿vamos a tener alguna otra clase presencial en el cine de Wilde? Sí, vamos a tener, pero llegando al cierre del próximo módulo. O sea, tenemos alrededor de un mes, dentro de un mes vamos a tener otro encuentro en el Cine Wilde, que va a ser ya el cierre, de hecho, de la diplomatura. Quédense tranquilos que vamos a compartir. Lo que hicimos fue invertir el orden de las clases del cine, justamente para que durante las próximas semanas que correspondía una clase en el cine, las podamos destinar a estos encuentros territoriales, que nos podamos juntar, no quizás para recibir la clase de algún invitado o invitada, sino para ponernos a trabajar con los textos, con el trabajo final, y tener un momento de intercambio entre todos, que al ser presenciales siempre es mucho mejor que a través de la virtualidad. Pero bueno, también la virtualidad nos permite esto, ¿no? Encontrarnos con un montón de personas que no pueden asistir todas las semanas a un lugar específico, y de esta forma, a través de Zoom, sí están pudiendo tomar las clases de la Diplo. Sí, y también aclarar que, bueno, acá justo hay una consulta, porque hay una persona que, o varios que se hayan sumado después de lo que empezó la diplomatura, no, y decirles que con este resumen que van a tener en los encuentros, ya sea en Wilde, en Inflamable, en Sarandí o en Avellaneda Centro, van a poder orientar, ¿sí? Lo que es el trabajo final. Y también la lectura para ustedes va a ser mucho más ordenadora. A veces es como que uno ve el Drive y dice son muchos textos, pero bueno, van a estar ahí focalizando la lectura justamente a donde quieren llevar su trabajo. Así es. Bueno, sí les dejamos sí. como tarea, digamos, ir repensando y pensando qué temas les interesaron más, o si hubo alguna pregunta que no pudieron hacer y les gustaría hacerla, si hay alguna duda, si hay algo que les gustó muchísimo y quieren como profundizar, toda esta reflexión de cómo fueron llevando la cursada, o si no pudieron, no pudieron abordar ningún tema y quieren orientar para que ayudemos a elegir un tema también, digo, ese encuentro va a ser para redescubrirnos en ese trayecto de la diplomatura. Y vamos a estar acompañando el equipo para que lo podamos hacer. Después, les adelanto lo de mañana, les recuerdo, ¿no, Jess? ¿Querías decir algo más de los... Sí, y esto como, como recordatorio, que mañana tenemos un taller optativo en el CMA a las 18 horas sobre prevención y promoción de la salud, concretamente para abordar la cuestión de VIH y tuberculosis, que va a estar a cargo de Nancy Ballestín, que es asistente social y trabajadora del Sistema de Salud de Avellaneda, y de hecho participa de la diplomatura y está por acá en uno de los cuadraditos de Zoom. Ella va a estar desarrollando este encuentro, que va a ser el primero, probablemente haya un segundo encuentro para seguir laburando el tema, así que mañana a las 18 horas, acuérdense, en el CMA nos encontramos para quienes estén interesados en este tema. Bueno, si les parece, vamos a ir presentando acá a nuestra invitada estelar, nuestra clase magistral de esta semana, a quien le agradecemos un montón que se haya hecho el tiempo, que llegue a las corridas, porque es una gran trabajadora sobre todas las cosas. Ivana Rezano es titular de Economía Social del municipio de Almirante Brown, también es concejala, es licenciada en Comunicación Social de la Universidad de Lomas de Zamora, es una militante feminista y territorial y barrial y social y política y todo lo que se les ocurra de muchos años, con quien siempre es un gusto compartir, encontrarnos, intercambiar, pensar, sobre todas las cosas pensar, ¿no? Cómo llegamos desde las teorías o desde el territorio a ciertas teorías que nos permiten pensar la generación de políticas públicas y también de dispositivos de organización de los trabajadores y las trabajadoras. Con Ivana vamos a estar trabajando hoy una clase especial que ella preparó sobre economía feminista y políticas de cuidado. Todos y todas habrán visto en el Classroom o en el chat de WhatsApp
los textos que ella nos sugería que leamos sobre el tema. Hay un capítulo de un libro y hay 2 notas periodísticas de Silvia Federici. Así que bueno, bienvenida, Ivana Rezano. Gracias otra vez por acompañarnos. Para nosotras, lo voy a decir capaz que es medio repetitivo. Bueno, ustedes saben que siempre repetimos un poco las cosas, pero para nosotras es como muy importante que haya compañeras, compañeros que tienen un montón de trabajo, tienen un montón de funciones, que tienen muchas responsabilidades, se tomen un momento. La semana pasada, no, la anterior, la tuvimos ahí Pesarini, que se conectó desde Santa Cruz, a donde había llegado hacía media hora, se conectó desde el bar del hotel donde estaba recién llegada, para darnos una clase. Lo mismo Ivana, que recién llega de distintas actividades, y preparan la clase y piensan y nos preguntan, bueno, ¿qué vienen trabajando? ¿Qué les interesa más? Así que bueno, un gracias gigante a Ivana, y le damos la bienvenida a nuestra diplomatura y gracias por estar. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes a todas, todos, todes. Esta cuestión de los cuadraditos no me permite ver todas las caras, pero ya los vamos a ir mirando y las vamos a ir mirando. Bueno, agradecerles a ustedes, a Jessica, una compañera de muchos años, que hemos pasado distintos momentos y hoy nos toca estar en distintos espacios de políticas públicas de nuestros municipios, de nuestros pueblos, de nuestros distritos. En nuestro caso en Almirante Brown, y Jessica junto con otros grandes compañeros y compañeras ahí en Avellaneda, que es un distrito, siempre que es un distrito que miramos con atención, porque bueno, es una gestión muy, muy fuerte, muy valiosa para lo que es las gestiones municipales, sobre todo bueno, de nuestra zona sur. Así que siempre mirando y intercambiando y también copiándonos entre nosotros de las distintas experiencias que vamos haciendo. En nuestro caso acá en Almirante Brown, como dijo Jessica, yo soy concejala, pero tengo a cargo el Instituto Municipal de Economía Social, que es un área dentro de la Secretaría de Desarrollo que, bueno, venimos gestionando desde el 2019, digamos, fines del 2019-2020, así que, bueno, nos atravesó la pandemia por el medio. Anteriormente me había desarrollado como directora de Ayuda Social Directa y después como directora general de Hábitat. Y bueno, es la segunda vez que soy concejala de mi distrito, allá hace años, muchos años atrás, hasta el 2011 fue mi primer mandato, y bueno, en el 2019 asumí por segunda vez como concejala y tomé licencia 1 año y medio, y después ya al fin de año pasado, por una situación de la pérdida de una compañera, bueno, el entonces intendente, que actualmente es diputado provincial, Mariano Cascallares, me pidió que asuma la banca, así que estamos representando también un poco a lo que son los movimientos populares en el Consejo Deliberante de Almirante Brown, pero teniendo tareas ejecutivas ahí en el Instituto Municipal de Economía Social, así que les contaba a las compañeras que estaban conectadas antes, que venía corriendo, conectándome en el auto, porque acabamos de recibir hoy desde Córdoba nuestra camioneta flamante, 0 kilómetro, para el área de economía social del municipio, así que seguimos avanzando con todo lo que es el apoyo a emprendimientos, cooperativas, unidades productivas, así que una alegría poder estar esta tarde compartiendo algunas ideas, algunas reflexiones, también señalar que las vi ahí en los cuadraditos, que lo compartí con mis compañeras. Nosotras formamos parte de una organización que se llama 25 de Mayo, así que vi en la organización 25 de Mayo formamos parte de la UTEP, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, y ahí compartí con mis compañeras para que muchas veces no pueden sumarse o que se puedan enganchar en estas, si bien no son de Avellaneda, así que tenemos algunas infiltradas, estamos varias infiltradas de otros distritos, pero bueno, a ella les pareció piola aprovechar este encuentro virtual para poder intercambiar. Muchas veces a todas nos cuesta juntarnos, a todas por ahí nos cuesta generar esos espacios de formación y autoformación entre nosotras, así que ahí vi que hay varias. Les mando un beso a todas mis compañeras y ya nos vamos a estar encontrando presencial seguramente, y todas estamos también muchas seguramente nos veamos en San Luis, en el encuentro plurinacional. Así que bueno, dicho eso, agradecer a la Muni de Avellaneda, que además hicieron una publicación re linda en las redes, al Consejo de Economía Social y Popular,
bueno, a Jessica, que como dije, nos conocemos hace muchos años y estuvimos siempre generando y también de alguna manera construyendo estas redes feministas populares desde hace muchos años. Y bueno, a Diego, que es el titular, también un gran compañero del Consejo de Economía Social y Popular de Avellaneda. Bueno, las autoridades todas tienen una compañera mujer, Magdalena Sierra, que ahí siempre está también abriendo puertas y abriendo espacios para las mujeres y las disidencias, nos consta, así que bueno, como dije, una gran gestión. Y bueno, en esta oportunidad, como decían las compañeras, estamos trabajando un texto cortito, pero que tiene algunas ideas básicas y también bastante sólidas respecto de lo que es la economía feminista, o el enfoque, nada más y nada menos, que es la transversalización de los estudios económicos, la transversalización de la economía con la mirada de género. Ahora se pusieron a ladrar todos los perros de mi cuadra, así que van a escuchar a los perros ladrando, seguramente. Pero ¿se escucha ahí? Hay algunos audios creo que están abiertos para no... Ahí bueno, ya cerramos todos los audios. Así... no hay problema, yo porque siempre se escucha ruido y bueno. Bueno, entonces como les decía, este es un texto breve pero sólido, en el sentido de que aporta conceptos básicos de la economía feminista, que ayer me tocó, creo que no lo dijimos, pero bueno, soy titular de un seminario, sí, no me acuerdo, de la Facultad de Sociales en la que yo me recibí, de Lomas, de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, hace más de 10 años con una compañera que es trabajadora social, dictamos un seminario que se llama Equidad de Género y Construcción de Ciudadanía, y aclaro lo de hace más de 10 años, no por el hecho de sacar nuestras chapas, sino por el hecho de que mucho antes, casi 5 años antes del primer Ni Una Menos, que ustedes saben que fue el 3 de junio del 2015, que fue esa gran marea social y ese gran grito de muchas y muchos por Ni Una Menos, basta de femicidios, cuando de alguna manera se puso en la agenda pública, la situación que estaban atravesando y que están atravesando miles de mujeres y disidencias que sufren y atraviesan situaciones de violencia. Ese primer grito social fue en el 2015, y bueno, nuestro seminario, que como decía, damos en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en la Facultad de Sociales, ya tenía casi 5 años de recorrido, y con esto, bueno, voy a que muchas de nuestra generación, nosotras estudiamos a fines de los 90 y nos recibimos los primeros 2000, y muchas y muchos nos empezamos a preguntar qué pasaba con las desigualdades de género en nuestra sociedad, todavía saliente de, digamos, dando los primeros pasos de consolidación de la democracia, saliente de la década del 80 y ya en los 90, que fueron también muy complicados para nuestro sector, nuestro pueblo y para las mujeres en particular. Si bien se dieron algunos avances en términos normativos, como por ejemplo la creación del Consejo Nacional de Mujeres, que fue en esa década, en los primeros años de los 90, al igual que el cupo femenino, que es una ley que era la anterior ley antes de la paridad, que hablaba del 33% de mujeres en las listas. Bueno, esa ley es del 91, es decir, que muchas nos veníamos formando en la militancia más que nada social y política en los años 90 y teníamos más preguntas que respuestas, la verdad es esa, y nos empezamos a encontrar, a sumar, a enredar, como nos gusta decir, a enredar, a entretejer esas redes feministas populares que muchas veces no las conceptualizábamos como tal, pero que ya estábamos dando esos primeros pasos, apoyándonos en las vecinas de los barrios más humildes, que abrían sus casas para hacer centros comunitarios, merenderos, comedores, y bueno, al calor de esos encuentros con esas vecinas, con las compañeras de los barrios, empezamos de alguna manera nuestra generación a conceptualizar y más desde la práctica que desde la teoría. Nosotras, si bien muchas de nosotras atravesamos estudios universitarios de grado y de posgrado, nos reconocemos más en la militancia territorial, barrial, social, que como académicas, ¿no? Entonces también eso quiero traerlo, porque como dije, yo tengo un estudio de grado y uno de posgrado, que es una especialización
en abordaje integral de problemáticas sociales en el ámbito comunitario, que la hice en la Universidad Nacional de Lanús, que me encanta esa carrera. Yo creo que me sirvió muchísimo más que la carrera de grado, porque la verdad que en lo que es el periodismo no ejercí, pero bueno, esto los cuento a modo de introducción como para que veamos el recorrido de muchas de nosotras que allá por fines de los 90 empezamos a conceptualizar, pensar y tejer redes feministas que llegan hasta nuestros días. El texto que subimos hoy, que les propuse a las compañeras de la diplomatura, está como parte de esta compilación, de este libro que se llama No es amor, que está compilado por una compañera que es Carolina Brandaris, que ustedes tuvieron, entiendo que sí, el gusto de tenerla de manera presencial en la diplomatura, en uno de los encuentros presenciales. Carolina Brandaris es socióloga, docente y actualmente es directora nacional de Cuidados Integrales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y en el 2019 compiló este libro que se llama No es amor, y donde se incluyen varios textos de diferentes autoras y autores que trabajan la temática de los cuidados, ¿sí? Los cuidados pensados desde la perspectiva obviamente feminista, desde la perspectiva comunitaria, barrial, y bueno, hay grandes aportes para repensar y pensar esta temática, y como dije, este libro fue en el 2019, y luego, más adelante, se creó la dirección que ocupa hoy Carolina Brandaris, que como les decía, es la Dirección de Cuidados Integrales. En este libro, el prólogo que lo hace la misma compiladora, o sea, Carolina, señala dos cuestiones que creo que son importantes también para introducir esta temática, en relación a lo que es la normativa vigente en nuestro país, vinculada a los cuidados. Por un lado tenemos una definición en la Constitución Nacional, a partir del artículo 14 bis, donde, entre otros derechos que se enumeran en ese artículo, se plantea que bueno, la Constitución Nacional hace un planteo de seguridad social y de garantía de derechos laborales, entre los cuales se encuentra la igual remuneración por igual tarea. Esto es a la necesaria igualdad de género a la hora de, bueno, participar en el mercado laboral, ¿no? Igual remuneración por igual tarea. Sin embargo, como señala la autora en el prólogo de este libro que les mostré recién, ahí tenemos un dato, que es un dato duro, que existe una brecha salarial de alrededor de un 26% entre varones y mujeres. Es decir, los trabajos que tradicional y masivamente y mayoritariamente ocupamos las mujeres están en un promedio, ¿no?, aproximado 26% más abajo que los trabajos que mayoritariamente ocupan los varones. Entonces ahí tenemos como una situación de, normativamente tenemos que tener igual remuneración por igual tarea, pero sustantivamente, es decir, lo que sucede en la realidad, da cuenta de otra cosa, da cuenta de que las mujeres ganamos menos muchas veces por los mismos trabajos. Y con esto quiero aclarar que ayer en el seminario de la facultad lo charlábamos, que no es que nos toman en la misma empresa, en el mismo sector, y a un varón le pagan 26% más y a una mujer menos. No, no sucede así, sino que por los mismos trabajos, en distintas empresas, en distintos ámbitos, las mujeres cobramos menos que los varones. Esto lo aclaro para que no es que vamos a entrar a un lugar y nos van a decir, no, ustedes cobran menos. Así que bueno, sino que es que a partir de distintos sondeos del mercado laboral sale este dato duro de la realidad de que en distintos lugares, por el mismo trabajo, a las mujeres se les paga menos que a los varones. Esa es una primera cuestión de la normativa argentina. Constitución Nacional, artículo 14 bis, igual remuneración por igual tarea. Y el segundo punto, para remarcar en relación a la normativa argentina, es la Ley de Contratos de Trabajo, donde también se señala la obligación del Estado de generar igualdad de oportunidades, la obligación del Estado de generar
las mismas condiciones de trabajo para los géneros, para los diferentes géneros, y una cuestión básica que es, y leo textual de la Ley de Contratos de Trabajo, que es: el empleador deberá habilitar salas maternales y guarderías para niños y niñas hasta la edad y las condiciones que oportunamente se establezcan. Este artículo de la Ley de Contratos de Trabajo no se cumple ni siquiera en aquellos ámbitos donde el empleador es el Estado. Entonces, claramente ahí tenemos una dificultad para el normal desenvolvimiento de las tareas de cuidado por parte de las mujeres trabajadoras. Y aclarando también que la Ley de Contrato de Trabajo obviamente abarca al sector formalizado de la economía, que también, según los datos más recientes de los últimos años, es aproximadamente la mitad o menos de la población de lo que se denomina población económicamente activa, ¿no? Tenemos trabajo registrado de la mitad de la población económicamente activa, y la otra mitad, justamente, trabaja pero sin derechos, es decir, que no está registrada, no está formalizada, está en lo que se denomina trabajo informal, en negro, o algunos y algunas preferimos llamar trabajo en lo que es la economía social y popular, es decir, aquellas personas que trabajan, que generaron su propio trabajo, como las emprendedores, emprendedoras, cooperativas, unidades productivas barriales, cuidados comunitarios, cuidados de personas sin ningún tipo de formalización, y eso también lo consideramos trabajos dentro del espectro de la economía social y popular, y justamente lo que se plantea es que haya mayores niveles de reconocimientos, o sea, de derechos, para ese sector, que repito, es aproximadamente la mitad de la población económicamente activa de nuestro país. Esto la pandemia lo puso de relieve porque muchas personas, a raíz de la obligatoriedad de quedarnos en casa, de no poder realizar nuestras tareas habituales, recuerden que el Estado Nacional brinda, o sea, gestiona, da lugar a lo que se conoció como IFE, ingreso de emergencia, y eso hizo que muchas personas tengan que inscribirse para cobrar ese IFE, y recuerden que las personas que cobraban o que accedieron finalmente a esa política pública eran personas que no tenían ningún tipo de trabajo registrado ni ningún aporte al sistema previsional, es decir, que sí o sí, a través del cruce de datos, tanto del ANSES como de los distintos organismos del Estado, eran personas, como dije, en la informalidad, como se le llama, y recordemos que se anotaron más de 11 millones de personas y lo terminaron cobrando aproximadamente 9 millones de personas. Es decir, que 9 millones de personas en Argentina no tienen trabajo registrado, pero claramente son personas que de alguna manera sobreviven, trabajan, se vinculan, se organizan. Así que bueno, dejando como planteadas este marco, este cuadro, digamos, de situación, donde tenemos, por un lado, en la Constitución Nacional, la definición de que las personas tienen que cobrar lo mismo por la misma tarea, por otro lado, la Ley de Contratos de Trabajo, y por último, esta situación de millones de argentinos y argentinas que trabajan de alguna manera, pero sin el reconocimiento formal de ese trabajo. Ahora sí, metiéndonos específicamente en el texto de Candelaria Boto, como les señalé, dentro del libro No es amor, compilado por Carolina Brandaris, vamos a trabajar el texto de Candelaria Boto que se llama Los números de la desigualdad. Y en ese, bueno, Candelaria es economista de la UBA y integra un espacio que se llama Economía Feminista, cuya titular es otra compañera, o quien la impulsó a ese espacio Economía Feminista, es Mercedes de Alessandro, que hace unos cuantos años, en el 2016, sacó este libro, ya tiene varias ediciones, pero esta es la primera, que se llama Economía Feminista, cómo construir una sociedad igualitaria sin perder el glamour, se llama así, y la autora Mercedes de Alessandro es economista también, docente de la UBA y de la Universidad de 3 de Febrero, y fue la primera directora nacional de Economía, Igualdad y Género en el Ministerio de Economía de la Nación, que fue a partir del gobierno actual que se crea esa dirección en el año 2019, por primera vez en el Ministerio de Economía de la Nación, un área específica destinada y dedicada a transversalizar, es decir, a
imprimir en las políticas económicas la perspectiva de género. Mercedes Alessandro, como les decía, fue la primera directora, luego renunció, y actualmente es la directora es Sol Prieto, también una economista. Pero vamos al texto de la clase, digamos así, formalmente. Candelaria Boto lo que hace es un repaso del estado de situación en relación a la inserción económica de varones y mujeres en Argentina, y también, y después vamos a ir avanzando en algunos conceptos básicos de lo que es la economía feminista. Tanto Mercedes como Candelaria, ya hace varios años, pero relativamente reciente, ¿no? Son estos debates, vienen dando este debate de la necesidad de que la perspectiva de género atraviese las políticas económicas. Hemos aprendido que las políticas económicas, o que la principal política económica es justamente el sostenimiento del trabajo, es el sostenimiento de la producción, y que eso, si no nos ponemos las gafas violeta, los anteojos violeta, como nos gusta decir a las feministas, puede llevar a situaciones de estancamiento o directamente de exclusión de mujeres y disidencias en los procesos económicos, ¿no? Porque aún en momentos de, digamos, de desarrollo o de bonanza económica, muchas veces las mujeres nos quedamos afuera de esas bonanzas, que por ahí no es lo último que viene pasando, y después les voy a decir algunos datos de la pospandemia, pero realmente estamos en un momento, y venimos de momentos muy complejos, económicamente hablando, en términos sociales, por supuesto también, y esto puso de relieve la necesidad de aplicar políticas económicas con perspectiva de género. Por ejemplo, uno de los ejemplos que solemos dar es la famosa moratoria para jubilaciones, de las llamadas jubilaciones de amas de casa, que es nada más y nada menos mujeres que, por las tareas de cuidado, justamente, cuando estamos en edad reproductiva y decidimos tener hijos o hijas, o simplemente tenemos hijos o hijas, abandonamos el mercado laboral formal, y eso hace que muchas veces no tengamos los años de aportes necesarios para poder luego, avanzada la edad, jubilarnos con los derechos, obviamente, que tienen que estar garantizados para jubilarnos. Entonces, esa fue una de las primeras políticas con perspectiva de género, aunque muchas veces el gobierno en ese entonces no lo señalaba así, pero impactó positivamente en cientos de miles de mujeres que pudieron jubilarse cuando habían tenido que retirarse del mercado laboral formal y por lo tanto no tenían los aportes necesarios para hacerlos, a partir de lo que se llama y se llamó, y fue prorrogada hace poquitos días, meses, por el propio presidente de la Nación actual, para que pueda seguir esa política pública vigente. U otra, con este ejemplo vamos a ir avanzando también en el texto, es la que salió a través de la ANSES, de la Agencia de Seguridad Social, que es la de reconocimiento por tareas de cuidado. Esto es muy reciente, tiene menos de un año esa medida, y ya hay 180.000 mujeres argentinas madres que se han podido jubilar porque el ANSES le reconoce un año de aportes por cada hijo o hija que hayan tenido, justamente teniendo en cuenta que estadísticamente, no solo en Argentina, sino en el mundo, está comprobado que las mujeres abandonamos el mercado laboral formal cuando tenemos hijos o hijas, y eso impactaba negativamente en nuestras jubilaciones o nuestras futuras jubilaciones, porque no reuníamos los aportes necesarios para hacerlo. Así que dos medidas concretas que, poniéndonos las gafas violetas, poniéndonos la perspectiva de género, el Estado Nacional se logró que tome, atravesado por un montón de debates, por un montón de complejidades, y obviamente también como respuesta concreta a las mujeres de nuestro país. Lo que señala Candelaria en el texto, vienen algunos datos de algunos años, pero que pueden ser traspolados a nuestros días, y ahí vamos a tener un dato duro que también se repite en otras partes del mundo, que es que el eslabón más pobre, digamos, aquellos sectores más empobrecidos, socialmente hablando, son mujeres. Por datos de la encuesta permanente de hogares del INDEC,
7 de cada 10 personas del grupo poblacional con menores ingresos son mujeres. 7 de cada 10 personas con menores ingresos, es decir, del grupo poblacional con menores ingresos, son mujeres. Mientras que es al revés, se invierte cuando hablamos del grupo poblacional de mayores ingresos, es decir, 7 de cada 10 personas del grupo poblacional con mayores ingresos son varones. Vieron que generalmente salen los medios de vez en cuando, el top 10 de los más ricos de la Argentina, o el top 15 de los más ricos de la Argentina, todos son hombres. Todos son hombres. En los más ricos, 7 de cada 10 son hombres, y en los más pobres, 7 de cada 10 son mujeres. Así que hoy, si buscamos estadísticamente en todo el mundo, ¿quiénes son los sectores más pobres? Esos sectores están mayoritariamente integrados por mujeres. ¿Ahí qué pasa? Las mujeres somos pobres porque queremos, las mujeres somos pobres porque no hacemos determinadas cuestiones y no merecemos ser pobres, claramente que no. Entonces hay que buscar en las raíces de las políticas económicas y sobre todo en los accesos a los sectores del trabajo, los accesos al mercado laboral, el acceso al estudio, a la capacitación, todas esas herramientas, el análisis de esas herramientas nos van a hacer ver que las desigualdades están vigentes, están presentes, y son esas desigualdades las que generan estos números, de que de cada 10 personas, por ejemplo, que las mujeres tenemos las mayores tasas de desempleo, superando hasta casi 3 puntos porcentuales a la tasa de desocupación masculina. Y esto se recrudece, y es muy preocupante, en las mujeres menores de 29 años, es decir, en las mujeres jóvenes. Las mujeres jóvenes menores de 29 años duplican la tasa de desempleo promedio nacional. Ahora estamos un poco más bajo por el rebote y ciertas políticas económicas productivistas. La pospandemia hizo bajar a menos de 2 dígitos la tasa de desocupación. Estamos hablando de las estadísticas reales o concretas que tenemos, mejor dicho, no las estadísticas de los organismos oficiales, ¿no? Más allá de que las podemos discutir o no, esos son los datos que tenemos, ¿no? Entonces, las mujeres menores de 29 años duplican la tasa promedio de desempleo nacional. Así que es muy preocupante. Muchas veces son las mujeres que dejan la secundaria por, no casualidad, tareas de cuidado, por la necesidad de trabajar. Entonces ahí nos encontramos con que son las que menos acceden al mercado laboral, las mujeres jóvenes. Bien, hasta ahí me van siguiendo. Cualquier cosa si quieren, porque yo no llego a leer el chat porque estoy en el celu, pero si quieren alguna levantar la mano, o las chicas de la Diplo, cualquier cosa me interrumpe para no hacerla tan monólogo. Avanzamos en el texto y nos dice Candelaria Boto que la desigualdad existe y se puede explicar. La desigualdad existe y se puede explicar. En primera instancia se puede explicar, y en segunda instancia se puede y se debe transformar. Entonces, situaciones que hablan de las desigualdades a la hora del desarrollo personal, profesional, laboral de las mujeres y disidencias en relación a lo que sucede con los varones. Y para comprender o para analizar algunos de estos fenómenos, vamos a traer algunos de los conceptos que marca la autora y señala en el texto, que son algunos conceptos clave de la economía feminista. Por ejemplo, es esperable que el presidente de una compañía gane más que su secretaria. La pregunta es por qué sistemáticamente los presidentes de empresas son varones y las secretarias mujeres. ¿Por qué creemos, por qué pasa eso? ¿Por qué vemos esto, ¿no? Los famosos CEOs, que se llaman ahora, los gerentes de las empresas, y más todavía
en empresas multinacionales, mayoritariamente son varones, mientras que las secretarias, las asistentes, en tareas de menor rédito económico, mayoritariamente ocupamos las mujeres. Bueno, para explicar este fenómeno que sucede, se utiliza el concepto de techo de cristal. Ese es uno de los conceptos clásicos y básicos de la economía feminista. El techo de cristal. El techo de cristal se llama así porque es ese techo que no lo vemos, pero está. Como es de cristal, parece que no está, pero está. Y llega un momento que a las mujeres hay algo que nos impide avanzar. Bueno, ese algo, llamado techo de cristal, es una de las bases de la desigualdad. Es una de las bases de la desigualdad. Ahí hay alguien que levantó la mano, ¿puede ser? ¿Dayana? ¿No? ¿Seguimos? Bueno, el techo de cristal es la metáfora que usamos para sintetizar todas estas barreras que impiden que las mujeres lleguen a los puestos jerárquicos dentro de una organización. Todas estas barreras, por ejemplo, como decía, aquellos momentos donde nos dedicamos a las tareas de cuidado y nos hacen abandonar el mercado laboral. Bueno, como dice la autora, si ordenamos los distintos trabajos en una imaginaria pirámide ocupacional según los ingresos que perciben, veremos que las mujeres faltan en la cima de esa pirámide. Y a su vez sobran, o sea que engrosamos mayoritariamente la base de la pirámide. Abajo está poblado fundamentalmente por mujeres, mientras que la cima, mientras más subimos en el escalafón de jerarquía laboral y por lo tanto de mayor remuneración, hay menos mujeres. Si bien no existen leyes ni códigos que digan esto, claramente la normativa no va a decir, no, las mujeres no pueden acceder a determinados puestos jerárquicos, nadie lo va a poner en un papel. Pero hay prácticas concretas, implícitas, dadas, que se repiten, que se reproducen y que hacen que las mujeres no podamos acceder a esos cargos jerárquicos que son los más remunerados. Repito, abandonar el mercado laboral por tareas de cuidado, menores niveles de capacitación por abocarnos justamente a las tareas de cuidado, y eso hace que no le podamos dedicar todo el tiempo que querramos a hacer carreras de grado, de posgrado y demás, ¿no? Y también otras cuestiones que son algunos rasgos sexistas que existen y persisten en nuestra sociedad, como pensar que la mujer es muy emocional para dirigir un equipo, o que no pueden, no están a la altura de liderar proyectos. ¿Cuántas veces hemos escuchado? No están a la altura. O no, ella decide, no, que ella no puede, no quiere participar porque ella decide. Muchas veces se escuchan esos argumentos cuando la verdad que en la decisión de una mujer, teniendo 2, 3 pibes atrás, teniendo que salir a hacer las compras, teniendo que volver a la casa y cocinar, no hay tanta una libre decisión, ¿no? Sino que hay condiciones materiales que influyen en el desarrollo de esas personas, mientras que a la hora de las realidades que atraviesan algunos varones no las tienen como tareas propias, no las toman como tarea propia, por lo tanto, bueno, sigo mi carrera, sigo mi participación, sigo trabajando, y total, alguien va a cuidar a los hijos e hijas, o alguien va a cuidar o va a realizar las tareas domésticas, ¿no? Ese es el primer punto. Las mujeres, bueno, como dijimos, ese techo de cristal que hace difícil acceder a los cargos de mayor jerarquía y de mayor remuneración. También pongo el ejemplo en el sector del Estado, por ejemplo en las universidades nacionales, donde hay contados con los dedos de una mano las rectoras que hay en las universidades nacionales, y lo mismo que las decanas, ¿sí? Y bueno, ahí no hay nada escrito que diga que las mujeres no pueden ser rectoras ni decanas, pero hay prácticas concretas que influyen para que las mujeres lleguen a los puestos de mayor jerarquía. Hay otro concepto clásico, básico de la economía feminista, que es el de pisos pegajosos. Hablamos de techo de cristal,
ahora hablamos de pisos pegajosos. Y este fenómeno se utiliza para referenciar a las fuerzas que mantienen a gran parte de las trabajadoras atrapadas en los escalones más bajos de la pirámide. Fundamentalmente, como dijimos, la sobrecarga de trabajo doméstico y tareas de cuidados. Y aparece otro concepto de la economía feminista, que es el de paredes de cristal. Tenemos techos de cristal, pisos pegajosos y paredes de cristal. ¿A qué se refiere este último concepto? Las paredes de cristal se refieren a barreras invisibles para acceder a los puestos jerárquicos. Hay paredes que nos relegan a ciertos sectores y ciertos tipos de trabajo asociados ¿a qué? A los mandatos históricamente asignados a las mujeres, o sea, a los mandatos en relación a las tareas de cuidado. Entonces, las mujeres ocupamos mayoritariamente los trabajos en los sectores que tradicionalmente fueron feminizados. Por ejemplo, la enfermería, la docencia y el empleo doméstico, mientras que en los sectores tradicionalmente masculinizados como construcción, industria y transporte, están ocupados por varones. Entonces las paredes de cristal hacen como que son esas barreras invisibles que hacen que nos apeguemos y eso creamos que estamos solamente capacitadas para esos trabajos que históricamente están asociados a las tareas de cuidado. ¿Por qué creemos que hay mayor cantidad de mujeres en el empleo doméstico? Bueno, porque muchas veces decimos, bueno, es lo que sé hacer, o también es lo que me permite, bueno, trabajo un par de horas por día y salgo corriendo a atender a mis hijos e hijas, a atender a mi mamá, o hacer otro tipo de tareas puertas adentro de la casa, ¿no? Este también es otro factor de desigualdad. Los ámbitos en donde se desarrollan los varones, las mujeres, y el espacio de las disidencias. Las mujeres relegadas al espacio privado y los varones con la permanencia y la prioridad hacia el espacio público. Así que bueno, ahí tenemos entonces algunos de los conceptos básicos, como decía, de la perspectiva de género en la teoría económica. Techo de cristal, pisos pegajosos, paredes de cristal. Una de las principales fuentes de la desigualdad tiene que ver con el trabajo doméstico no remunerado. El trabajo doméstico no remunerado no es una cuestión ni casual ni actual solamente, es un producto histórico. El trabajo doméstico no remunerado es un producto histórico. En el feminismo se habla de que el patriarcado es anterior al capitalismo, porque anterior al modo de producción capitalista ordenado por, digamos, la búsqueda de la ganancia o la plusvalía, como dice Marx. En concreto, lo que tenemos acá es que el modo de producción no necesariamente está vinculado a los mandatos de género, sino que el capitalismo vino a reforzar los mandatos y vino de alguna manera a institucionalizar que esos roles históricamente designados a varones y mujeres de alguna manera se naturalicen y se normativicen, es decir, que también las mujeres sean consideradas. Ustedes sabrán, quizás lo han repasado en alguno de los otros encuentros, que todo lo que fue la construcción de las sociedades industriales y paralelamente la construcción de los estados nacionales determinaron, como dice Dora Barrancos, que es una autora argentina, feminista, historiadora y socióloga, una gran referenta para todas nosotras. Dora Barrancos dice, la subalteridad legal femenina. Es decir, el sistema capitalista reforzó y asentó en sus primeras normativas la subalteridad legal femenina. Las mujeres por ley éramos consideradas inferiores en los primeros pasos de la construcción de los estados nacionales. Esto no fue una cuestión
antojadiza, ¿no? Sino que determinados sectores de poder, aquellos que se estaban, digamos, erigiendo como la clase dominante en ese periodo, primer periodo industrial, determinan a través de sus pensadores, a través de sus teorías, a través de sus marcos teóricos, que las mujeres van a ser dependientes de los varones. Y esto en una primera etapa de los estados nacionales fue así, legalmente. Incluso llegan a los procesos independentistas latinoamericanos, porque también nos dice Dora Barrancos, por ejemplo, la Revolución de Mayo, para las mujeres no significó grandes avances en derechos, sino que todo lo contrario, se reforzó, por ejemplo, que las mujeres para poder, no podían trabajar, ni estudiar, ni administrar sus propios bienes sin la autorización de su padre o su marido. Así que ahí tuvimos un proceso que amplió derechos, claramente los procesos independentistas latinoamericanos sirvieron para sacarnos, digamos, de alguna manera el peso colonial de encima, pero para al interior de las sociedades la igualdad de género claramente se dejó de lado y claramente fueron momentos en donde las mujeres retrocedimos, porque veníamos de ser, por ejemplo, protagonistas de las luchas por la independencia, mientras que cuando se instalan y se baja, digamos, el periodo de lucha hacia allá, la instauración del incipiente Estado Nacional, bueno, se define que las mujeres éramos ciudadanas de segunda, hasta llegar, por ejemplo, al siglo XIX, el primer Código Civil argentino, el famoso Código Vélez-Sarsfield, Presidencia Sarmiento, que instala esto, ¿no? Que las mujeres eran consideradas en igualdad con los menores y los incapaces. Es decir, éramos ciudadanas de segunda. No solo no podíamos votar, no podíamos administrar nuestros bienes, no podíamos estudiar, ¿no? No teníamos libertad de derechos, ni por supuesto garantía de derechos, como sí tenían los varones. Y esto subsistió por varios años, por un siglo casi, y bueno, costó mucha lucha y mucho poner en debate estos temas para que, por ejemplo, podamos llegar al voto femenino, ¿no? Ustedes saben que eso fue una gran conquista histórica. Así que bueno, hoy, y volviendo al texto, vemos que todavía quedan aristas importantes de las desigualdades de género, lo cual uno de los, puntos donde podemos verificar estas desigualdades, y quizás el que está más en debate, es el trabajo doméstico no remunerado. El trabajo doméstico no remunerado, que además, creo que ya lo dije, lo repito, el trabajo doméstico pago es el trabajo en la escala de salarial, es el menos pago, es decir, es el trabajo que tiene menores niveles de remuneración. El trabajo doméstico formal, el trabajo doméstico pago, a la hora de cuando pagamos por el trabajo doméstico, es el trabajo menor remunerado de toda la escala salarial. Si uno analiza hoy cuánto gana el sector de comercio, cuánto gana el sector de la construcción, cuánto gana el sector manufacturero, cuánto gana el sector de transporte, cuánto gana el sector del trabajo doméstico, es el más bajo de todos, es el más precarizado, es el peor remunerado. Entonces ahí estamos dándole como sociedad un valor al trabajo doméstico, porque cuando lo hacemos las propias mujeres amas de casa, no es remunerado. Y cuando lo tenemos que pagar por necesidad o porque aquellos sectores de las élites que no quieren hacer ese tipo de trabajo y por eso recurren al pago, es el menor pago, es el trabajo que más bajo se paga. Así que una de las grandes luchas de esta etapa, que las feministas dicen, es la crisis de los cuidados, porque tenemos que poner sobre la mesa que el trabajo doméstico es trabajo, que los cuidados son trabajo, y que esta sociedad, como está organizada, o desorganizada, como querramos llamarle, no reconoce como tales, y por lo tanto no los paga, o los paga mal, muy mal. Así como decíamos que la desigualdad existe
y se puede verificar. También la autora nos dice que la desigualdad existe y no es igual para todas, por esto que les estoy contando, porque hay algunos trabajos que se pagan muy mal, que son los trabajos peores pagos. Y ahí volvemos al concepto de paredes de cristal, porque el 99% de las tareas domésticas pagas es realizada por mujeres, ¿no? Creo que nadie conoce a una empleada, a un empleado doméstico, un varón. Hay muy pocos casos que aparecen, según datos del INDEC, aparecen varones en tareas domésticas en las ramas de la jardinería, y punto, no mucho más. O choferes, cuando hay que hacer traslados de personas adultas o personas con discapacidad, en ese tipo de tareas de cuidado asociadas a tareas, como dijimos hoy, a partir de esto de las paredes de cristal, asociadas a tareas históricamente masculinas, en este caso, ¿no? Así que bueno, para cerrar este texto, reforzar también el último subtítulo que plantea la autora, que es la desigualdad existe y se puede parar. Así como dijimos que la desigualdad existe y se puede explicar, la desigualdad existe y no es igual para todas, también señalamos que la desigualdad existe y se puede parar. Bueno, justamente, ¿cómo se puede parar? De alguna manera, poniendo sobre la mesa estos debates, seguir organizadas y señalando que sin nuestro trabajo reproductivo no es posible poner en funcionamiento el aparato productivo. El debate se llama así, sobre el trabajo reproductivo. Si no hablamos, problematizamos y empezamos a pagar y a remunerar el trabajo reproductivo, el trabajo de cuidados, no se pone en funcionamiento el aparato productivo. No hay comida hecha ni para hacer, nadie hizo las compras, los niños y niñas no llegan a la escuela, las personas dependientes no reciben su medicación, ni cuidado especial, no hay ropa limpia y un sinfín de procesos que no puede comenzar porque no tenemos las actividades de soportes realizadas. ¿Se entiende? Si nadie hace la comida y esos niños y niñas no comen, no pueden ir a la escuela, no pueden educarse, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay alguien que siempre está haciendo esas tareas. Y ese alguien son las mujeres. Por eso, para cerrar esta partecita, les digo, las desigualdades sociales existentes, en este caso de género, no son consecuencias ni de motivos biológicos ni naturales, sino de ideas y prejuicios sociales entretejidos en la construcción del género. Son consecuencias de aprendizajes sociales, con lo cual existe la posibilidad de transformar los mismos, reconociendo que esta desigualdad se encuentra en todas las instituciones y espacios, por lo que es menester mantener una perspectiva de género para erradicar las desigualdades estructurales. Y así cierra el texto de Candelaria que compartimos hoy, y les voy a dejar dos aportecitos más, y luego, si les parece, abrimos el debate, que son dos cuestiones, que yo la vengo compartiendo con los distintos grupos que me toca, ya sea a nivel académico o a nivel de las formaciones barriales que vamos haciendo, las formaciones territoriales, que son, por un lado, contarles, quizás alguna lo sabe, lo leyó, estoy segura que muchas lo leyeron, contarles que este debate fue señalado allá por el año 51, pocos meses antes de su muerte, por Eva Perón, por Evita, por la conocida por todas Evita, cuando en su libro La razón de mi vida, que escribe, como dije, pocos meses antes de morir, ella señala en un apartado que está casi al final, es un capítulo donde ella habla sobre las mujeres del pueblo y las mujeres de la patria, a pocos también meses de haber conquistado el voto femenino, cuya ley se sancionó en el año 1947, pero las mujeres votaron por primera vez en el 51. Así que en ese contexto histórico, Evita escribe La razón de mi vida, y en el último apartado sobre las mujeres hay un subtítulo que se llama Una idea, se llama así, Una idea, y Evita señala ahí la necesidad del pago del trabajo doméstico. Claro, no lo hace desde una perspectiva feminista como la conocemos ahora. Recuerden que Evita estaba muy enfrentada a lo que se conocía como feminismo en ese entonces, porque el feminismo en los años 50, 40,
lo encarnaban sobre todo mujeres de clase alta, con alta formación académica, que eran las menos en nuestro país. Muchas a veces habían podido viajar a Francia, se nutrían de autoras como Simone de Beauvoir, que era contemporánea de esa época. Bueno, Evita no era feminista, eso lo sabemos, y ella misma lo ha dicho, y se ha hablado mucho sobre este tema, pero en sus propuestas, obviamente a partir del voto femenino, además de que organizó todo lo que fue el empadronamiento de las mujeres, que fueron miles de mujeres empadronando a mujeres porque no había registros de las mujeres porque no estaban empadronadas, porque no votaban, y por lo tanto nunca se las había empadronado, y se utilizaban los padrones del servicio militar obligatorio, que obviamente hacían solamente las mujeres, ¿no? Entonces, volviendo a la razón de mi vida, Evita dice ahí una idea y señala esta cuestión, la necesidad de pagarle a la ama de casa, la necesidad de pagar el trabajo doméstico. Repito, no lo hace desde la perspectiva feminista como la conocemos, o la feminista, o la perspectiva feminista europea, sino lo hace preocupada porque las mujeres estaban saliendo al mercado laboral en una Argentina industrial pujante. Hoy contaba en un taller que, bueno, mi mamá, que ya es de esa generación, que se formó joven, digamos, en la época de Evita, estaba dando los primeros pasos de su juventud, bueno, trabajó en una fábrica de proyectores nacionales, que nunca más vimos un proyector hecho en Argentina después de esa época, por ejemplo, y que ella trabajaba en esa fábrica de proyectores, y bueno, así como ella, miles y miles de mujeres que ingresaron al mercado laboral en esa Argentina industrial pujante que se estaba formando, y que luego quizás nunca más vimos con esos niveles. Y bueno, Evita estaba preocupada porque decía, las mujeres se van de la casa porque van a conseguir trabajo afuera, porque si se quedan en su casa pierden su independencia, pierden su perspectiva de desarrollo, porque dependen exclusivamente del marido, ¿no? No se cuestionaba el modelo de familia tradicional, claramente. Pero dice en ese texto una idea, y lo señala varias veces con mucha humildad, porque dice, yo lo digo simplemente como una idea, habrá que ver de dónde sale la plata, pero es necesario para que la mujer cuide a sus hijos, cuide a su familia y sea la dueña del hogar, el alma del hogar que tiene que ser, eso dice Evita. Bueno, necesitamos pagarle un aporte económico que haga toda la nación para que las mujeres se desarrollen como esas cuidadoras y guardianas de los hogares. Así que bueno, en esta contradicción ya Eva Perón lo plantea en el año 1951. Y viniendo mucho más adelante, pero también de alguna manera el feminismo popular buscamos entrelazar todas estas corrientes de pensamiento y acción, como es el feminismo, una corriente de pensamiento y acción, no nos quedamos solamente en la teoría. Lo traigo también a todo el movimiento que se está dando hace algunas décadas, muy poquito, o que por ahí a nuestro país empezó a llegar, como les decía, con algunas miradas en relación a la revisión de lo que es el marxismo desde la perspectiva feminista. Y hay una autora, que es la que compartimos en los otros textos para esta clase, que es Silvia Federici, que tiene, entre otros libros, estos que tengo acá, hay uno que es muy recomendable. Silvia Federici es una autora italiana radicada en Estados Unidos, que además vivió mucho tiempo y dio clases en Nigeria y en distintos puntos de África. Así que tiene una trayectoria de formación académica y también de un activismo feminista muy rico, muy importante. Estuvo en nuestro país en el año 2018, en lo que se llama la CETEP, antes se llamaba CETEP, ahora es la UTEP, que es en ese entonces era Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, que es un espacio que nuclea a organizaciones de la economía popular y organizaciones populares. Y bueno, Silvia Federici tiene un libro que se llama El Calibán y la Bruja, que ahí recorre todo, digamos, un minucioso recuento histórico en por qué en determinado momento de la civilización se quemaban mujeres. Se quemaban mujeres por ser señaladas como brujas. Y hace todo un recorrido conceptualizando por qué se llega a esa situación, qué implicaba y qué consecuencias trajo para la humanidad, ¿no?
que en determinado momento haya sido avalado por la religiosidad, por los estados, por los sectores de poder, que sea posible quemar vivas a mujeres, por considerarlas herejes, por considerarlas portadoras de saberes que no eran los aceptados, ¿no? Ese es un primer libro que se los recomiendo. Y lo que quería traer para esta clase es lo que ella desarrolla en estos dos textos que tengo acá. Este, que es el más cortito, se llama El patriarcado del salario. En El patriarcado del salario, Silvia Federici hace como dije, un revisionismo del marxismo desde la perspectiva de género, es decir, que señala las limitaciones de la teoría marxista, o un audaz, ¿no? Porque ¿quién puede cuestionar o criticar a la teoría de Marx, ¿no? Bueno, Silvia Federici lo hace, pero no lo hace antojadizamente o por una cuestión simplemente de género, porque Marx era varón, no. Lo hace porque la teoría de Marx señala con detalle y con excelencia todo lo que es el sistema capitalista y cuál es la base de ese sistema, que es quedarse con el trabajo de los asalariados, es decir, oprimir, quedarse con la fuerza de los trabajadores y trabajadoras para sostener una ganancia, un excedente, una plusvalía, que solamente se quedan los dueños de los medios de producción, ¿no? A grandes rasgos, esa es como la base de la teoría marxista. Y lo que señala la autora que les estoy contando, que es Silvia Federici, es que hay algo que está fuera de la teoría marxista, que es justamente el trabajo de cuidados, el trabajo doméstico. Y lo que dice Silvia es, al cambiar este centro del trabajo de producción de mercancías, ¿no? Al poner el eje en la reproducción de la fuerza de trabajo, y especialmente por la parte de este trabajo que las mujeres llevan a cabo en su casa, al cambiar este centro, hacemos visible un nuevo campo de acumulación y de batalla. Y también visibilizamos la duración total de la jornada laboral y hasta dónde llega la dependencia que tiene el capital del trabajo no asalariado, o sea, del trabajo doméstico. Y termino la cita así. Dice, de hecho, al expandir la teoría del trabajo productivo de Marx, para incluir el trabajo reproductivo en sus múltiples dimensiones, podemos elaborar una teoría de las relaciones de género en el capitalismo, pero además podemos desarrollar una nueva forma de entender la lucha de clases y los medios por los que el capitalismo se autorreproduce mediante la creación de distintos regímenes de trabajo y distintos modos de desarrollo desigual y subdesarrollo. Bien, también a grandes rasgos, para no hacerla muy larga, lo que señala esta autora y que queríamos traer es justamente esto, ¿no? Que hay un mecanismo por el cual el trabajo reproductivo, el trabajo de cuidados, es fundamental para el sostenimiento del sistema capitalista, que la teoría clásica que critica al sistema capitalista, encabezada por Carlos Marx, se olvida, digamos, deja por fuera. Y por último, y ya con esto cierro, en este último texto, que es del año 2020, y se llama Reencantar el mundo, lo que quiero con esto, y bueno, la verdad que es un texto que reúne varios ensayos de Silvia Federici, de distintas experiencias donde comunidades encabezadas o directamente integradas mayoritariamente por mujeres, y por disidencias sexuales en todo el mundo, porque ella recoge experiencias de África, experiencias de Estados Unidos, experiencias de América Latina. Lo que señala con estos textos, que va recorriendo esas distintas situaciones y experiencias, es que, así como decíamos que los sectores más pobres en el mundo están poblados mayoritariamente por mujeres, también las experiencias de búsqueda de una forma alternativa o búsqueda de otros modos de relación económica y social también están encabezadas y desarrolladas fundamentalmente por mujeres. Así que con esto
les cuento que hay grandes experiencias en todo el mundo. Esperen un cachito. Ahí está. Hay grandes experiencias en todo el mundo, encabezadas por mujeres, o colectivos, o comunidades de mujeres, que dan cuenta de que otras formas de relación social y económica son posibles. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de huertas comunitarias, y acá entra en juego, por eso se llama Reencantar el Mundo, porque si bien eso es sobre la base de una cita de Engels, de una frase de Engels, es otro de los que escribe con Carlos Marx, Federico Engels, bueno, ella se basa en esa frase de Engels que habla de reencantar el mundo por parte de la clase obrera, para decir que, hoy yo lo puse en una difusión que hice sobre esta invitación a este Zoom, a esta clase de la diplomatura que ustedes están cursando, y dice así: el trabajo reproductivo tiene el potencial de generar una comprensión más profunda de los límites naturales en los que operamos en este planeta. Un elemento esencial del reencantamiento del mundo que estoy proponiendo. Entonces, lo que ella hace es asociar a que esos colectivos de mujeres y de disidencias que buscan otros modos de construcción económica y social a partir de lo comunitario, a partir de los cuidados comunitarios, aquellas mujeres que en nuestros propios barrios se organizan en los espacios de primera infancia, aquellas disidencias que se organizan en los bachilleratos para poder certificar sus estudios y avanzar en lo que las instituciones tradicionales educativas del Estado no permiten el acceso o generan exclusión. Aquellas experiencias hay un bachillerato que se llama el Mocha Celis en Capital, que es de personas trans y travestis. Acá en el Almirante Brown también tenemos una experiencia de bachilleratos o de fines, de espacios de fines, de terminalidad primaria y secundaria para personas trans, porque claramente las instituciones educativas tradicionales excluyen y muchas veces discriminan, muchas veces violan los derechos. Entonces, todas estas experiencias, que les pongo algunos ejemplos muy por arriba para no hacerla tan larga y poder dar lugar al debate, las señala en este hermoso libro Silvia Federici, y con esto dejar este mensaje de que es posible generar hoy otras experiencias de relaciones económicas y sociales. Y en todo el mundo, no casualmente, y por esta relación vieron que en la frase que leí recién ella dice los límites de nuestra naturaleza, porque estamos atravesando, este libro salió en pandemia, es decir, la pandemia no es casual, el planeta está herido, el planeta está convulsionado, nuestra tierra está evidentemente sangrando, por decir una metáfora. Tenemos los incendios, tenemos el humo que llega a las ciudades, tenemos la deforestación, tenemos innumerables cantidades de ejemplos, la falta de servicios públicos, es decir, a partir del reconocimiento de que el trabajo reproductivo, o sea, aquel que históricamente llevamos adelante las mujeres, así como otros colectivos excluidos como son el LGTBIQ, ese trabajo reproductivo está vinculado de alguna manera mucho más fuerte con el planeta, con nuestra tierra, y por lo tanto la reivindicación de esas experiencias, el fortalecimiento de esas experiencias, nos dice Silvia Federici, pero estamos pensando un montón de colectivos feministas en estas últimas décadas, es necesario fortalecer esas experiencias para poder encontrar otros caminos y construir estos espacios, como dice ella, de reencantamiento del mundo, es decir, donde podamos construir zonas mucho más amigables, mucho más inclusivas, y donde justamente nos sintamos adentro todos, todas y todes. Así que bueno, espero haber sido clara, y obviamente me dejo ahí, dejo abierto para quienes quieran aportar, debatir, criticar, reflexionar o lo que quieran.
Gracias. Bueno, gracias Ivana, muchas gracias, todas y todos muy atentos acá escuchando. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, vamos a revisar el chat, a ver si alguien escribió algo. Estaban preguntando el nombre del libro, ya se respondieron. A ver. Creo que todos estábamos muy atentos, atentas a lo que estaba diciendo. Me imagino que ahora deben tener algunas preguntas, alguna reflexión, algo que quieran decir sobre esta primera parte, que fue todo como un repaso casi general de todo lo que venimos trabajando. Daniela Chacón dice acá clarísimo todo, Ivana. A mí en lo particular me gusta mucho esto del reencantamiento del mundo y de saberse que hay posibilidades de poder, a través de, en este caso, políticas públicas, a través de procesos comunitarios, de ir reivindicando derechos, que es un poco lo que estamos haciendo incluso ahora en esta diplomatura. Así que está todo como muy interesante para poder aportar. La que quiera, el que quiera, puede levantar la mano o simplemente abrir su micrófono y decir lo que quiera. Hola, sí. En relación a Almirante Brown, yo tengo conocimiento de que ha desarrollado muchísimo lo que es economía popular, en particular porque participé con temáticas de recicladores, de los trabajadores recicladores. Sé que estaban consolidando bastante ese tema, porque también es un sector al que no se le reconocen los derechos como trabajadores. Me pareció una exposición muy completa y que me generó muchas cuestiones, ¿no? Nosotros, como el gran conglomerado del conurbano, tenemos un pendiente que es el ambiente, como lo señaló recién Ivana, y también, y esto en su calidad de comunicadora, ¿no? Porque se viene dando un ataque sistemático a los movimientos sociales en general, y no sé si escuchó los últimos enunciados en relación a un ataque a la economía popular directamente, indirectamente, ¿sí? Y que eso, o sea, forma parte de estas, digamos, comunicaciones de odio para devastar los derechos colectivos, ¿no? Y en el cual tenemos que estar atentos, porque no es solamente un simple contrapunto discursivo, sino también que nos afecta como sujetos en nuestros derechos y obviamente como sujetos individuales. A mí me pareció, y lo conecté mucho con lo que trajo Sol Prieto en su momento, ¿sí? Que expuso para nosotros y que dijo, fue muy sincera en la situación en la que estamos, desde la cuestión de dimensionar el valor no solo social, sino económico del trabajo de las mujeres en relación a los cuidados, y algo muy importante también que marcó, que al no ser transversal esta cuestión, esta problemática, no se ve digamos, una política concreta del reconocimiento de las mujeres, porque está como disgregado y no reconocido. El patriarcado sigue ejerciendo su hegemonía. Esto nos deja a nosotros, digamos, atrasadas, porque cuando se planteó el tema del teletrabajo, mujer trabajando en su casa, sumado a los cuidados familiares comunitarios, eso implosiona hoy y tiene un costo muy grande en el estrés general. Así que
Eso me parece importante darlo a ser visible. Y también otra cuestión que se está planteando, que son las políticas de natalidad. A nivel global se están discutiendo, acá no está llegando o no se hace visible, porque hay países bueno, instauran que la mujer tiene que quedar embarazada, así directamente, ¿no? Como Rusia y China. Así que me parece importante conocer a personas como Ivana, que están generando todos estos procesos. Si bien, bueno, yo también pienso que América Latina y el movimiento de las mujeres es muy importante y necesita una descolonización, ¿sí? Integral, también del patriarcado. Así que me interesaría saber ella cómo ve el tema de los discursos de odio hacia los movimientos sociales. Bueno, sí, claramente estamos atravesando un momento bisagra, también un momento de polarización. Hoy hablaba también con un grupo que muchas veces nos parece que nuestra batalla queda siempre como esta, digamos, disputa de sentido, dice Pierre Bourdieu, que es un sociólogo francés que también ha aportado a la causa feminista. Él dice, bueno, la lucha por el sentido de las cosas es fundamental y no tenemos que relegarlo nunca, así que aunque nos parezca que estamos en peores momentos, y además porque en la historia de nuestra patria y de nuestra patria grande tenemos grandes ejemplos de que cuando estábamos en los peores momentos, donde no solo era una cuestión de debate de ideas, sino de vida o muerte, por ejemplo, en la última dictadura militar fueron muchas mujeres, por ejemplo, a través de la figura de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, quienes dieron debates fundamentales para nuestro país y que muchas veces, bueno, lograron aportar a la vuelta de la democracia, ¿no? Particularmente doy ese ejemplo, pero con esto que quiero decir, que no es solamente cuando, digamos, las cosas que uno piensa estamos, digamos, creemos que está en hegemonía, es decir, que se imponen las ideas de los derechos, se imponen las ideas de la inclusión. A veces nos parece que estamos bien como sociedad, que avanzamos un montón y de repente se nos viene este momento que es muy complejo, que es muy contradictorio, en donde, como señala la compañera, hay discursos de odio y actos de odio, porque me niego a hablar solamente de discursos, porque además aquellos que venimos y aquellas que venimos de la comunicación sabemos que el discurso es un acto, ¿no? Es un acto que expresa, que manifiesta, no solamente señala, digamos, cuestiones abstractas, sino que el discurso es un acto, el discurso es un hecho, y justamente dejamos en claro desde qué lado nos paramos cuando enunciamos determinadas ideas o cuando callamos otras, ¿no? Así que me parece que es una situación grave, es un escenario complicado el que estamos atravesando. Bueno, y la nombro de nuevo a Silvia Federici, porque ella viene señalando estas cuestiones, porque en Estados Unidos, por ejemplo, donde ella vive, sabemos que hubo un gobierno de ultraderecha, elegido democráticamente, pero que claramente avasalló a instituciones de la democracia, por ejemplo, bueno, a partir de algunos partidarios de Trump que tomaron el Capitolio de los Estados Unidos. O sea, vimos situaciones que nunca hubiéramos imaginado en países supuestamente desarrollados y que son emblema, digamos, del Estado de Derecho. Así que, bueno, es un momento complicado. Coincido en que hubo y hay una avanzada contra los movimientos populares, pero particularmente contra el sujeto social que los movimientos populares intentan o buscan expresar, que es justamente los pobres y las pobres, los humildes, las humildes, o lo que en algunos sectores llamamos trabajadores y trabajadoras de la economía popular, ¿no? Estos que no tienen voz, que no tienen derechos, que trabajan pero no tienen derecho. Vos señalabas los cartoneros, los que venden en la calle, que muchas veces me he topado con discursos que son actos que dicen el trabajo en la calle es ilegal. Bueno, ¿de qué querés que trabaje esa gente? Cientos de miles de argentinos y argentinas que venden en la calle porque claramente no hay que romantizar, ¿no?, la pobreza ni el trabajo
de la economía popular. Una compañera me dijo, la verdad que no somos cartoneros porque queremos y nos encanta salir a juntar cartones, no, somos porque la necesidad nos llevó a tener que hacerlo para sobrevivir, y de ahí avanzamos en organización y en conquista de derechos. Y hoy, por ejemplo, algunos, muy pocos, pero hay algunas experiencias muy interesantes, se han logrado organizar y tienen, por ejemplo, bueno, indumentaria básica, materiales de trabajo, tienen una obra social, de la nada, como siempre, como decimos algunos, de la basura, del descarte, crearon trabajo. Del descarte social crearon trabajo. Entonces, yo coincido que es un momento muy difícil. Hoy lo hablaba, les contaba con un grupo que estamos haciendo una diplomatura en Economía Social y Desarrollo Local acá en Almirante Brown, y decíamos igual, nunca hay que abandonar, como dicen los redondos, de qué lado de la mecha nos paramos, ¿no? ¿De qué lado de la mecha? Bueno, estamos del lado de los derechos, del lado de la inclusión, aunque parece que del otro lado son cada vez más. Y la verdad que no es tan así. Quizás sí tienen amplificación de estas voces, como vemos justamente también otra cuestión que dejó al descubierto el atentado que sufrió la vicepresidenta de la Nación, donde algunos sectores, incluso empobrecidos, jóvenes encima, que expresan el odio de género, el odio de clase, el odio hacia la otra, y en particular, bueno, hacia la figura de una mujer que fue 2 veces presidenta de la Nación, que muchos podemos votar, no votar, adherir o no, eso es una cuestión que no viene al caso, pero sí que fue elegida democráticamente por el voto popular, que es el sistema que tenemos y que hemos logrado construir en nuestros 44 jóvenes años de democracia. Entonces, hay que estar atentos y atentas, me parece a mí, y no dejar nunca de dar los debates, no dejar nunca de tener claridad en de qué lado de la mecha nos encontramos, y desde ese lado seguir debatiendo, buscando el diálogo, buscando el consenso, pero realmente seguir dando los debates, y mientras más nos organicemos, entre muchos y muchas, creo que esos debates van a ir teniendo cada vez más, bueno, y impactan en la realidad de todos y todas, y también impactan en la normativa y en las políticas públicas para que eso nunca vuelva para atrás. Por ejemplo, cito la conquista del aborto legal, seguro y gratuito, que repito, más allá también de que algunos no estén de acuerdo en esas prácticas, nadie está obligado a hacerlo, pero sí quienes tenemos o queremos recurrir a ese mecanismo podamos hacerlo sin morirnos desangradas en una clínica clandestina, como venía sucediendo hasta el año pasado, hasta hace pocos meses. O sea, realmente que queremos y creemos que los debates hay que darlos, aun cuando a veces no estamos del lado que quizás que pareciera que tiene la razón, ¿no? Pero realmente, bueno, creo que este es un momento para reflexionar en ese sentido, seguir organizados, seguir buscando tejer redes comunitarias y redes sociales para que no nos arrebaten los derechos conquistados y, por supuesto, ir por más. Pensaba en esto que decía Ivana con respecto a los discursos de odio, que en realidad son actos, ¿no? Viéndolo desde lo comunicacional, pero después analizándolo políticamente también. En la última clase, no, en la anterior, que participó Norma Morales y Caro Brandaris, alguien preguntaba, ¿no? Bueno, ¿qué estrategia se puede pensar desde las organizaciones sociales o desde los movimientos populares para responder a esos actos de odio? Porque esta cuestión que vos planteabas también, bueno, los cartoneros, las cartoneras tienen que estar dando explicaciones de por qué cartonean o por qué eligen, entre comillas, ese trabajo, pero el CEO de una empresa no da explicaciones de por qué es CEO, ni el que tiene un cargo en X lugar corporativo tampoco, ni que hablar el número reducido de millonarios y de millonarias que hay en nuestro país, que tampoco dan explicaciones, ¿no? de sus labores, de sus elecciones, de sus tareas, de sus adquisiciones, ni mucho menos de sus economías. Y a veces también digo esto, como esos discursos de odio, esos actos de odio, también cuando pensamos la cuestión de las intersecciones, ¿no?
cómo aparecen no solamente en los sectores más de las clases altas, digamos, sino también aparecen en las clases medias o en las clases económicas más vulnerables, porque quienes administran esos discursos y tienen la potencia de llegar masivamente, que son los medios hegemónicos de comunicación, se encargan, y ni que hablar, los referentes políticos hegemónicos también, se encargan de hacer llegar estos discursos a toda la población, a toda la sociedad. Y de alguna forma poder compartir, tener estos encuentros también entre nosotros, entre nosotres, es poder desarmar esos discursos, pensar en qué se basan, dónde se asientan, qué elementos toman para seguir difundiendo ese odio y desde ahí poder desarmarlo. Cuando dialogamos con una vecina en el almacén, cuando hablamos con la mamá o el papá del niño o niña que cuidamos, digo, acá en la diplomatura hay desde docentes a cuidadoras de niños, a cuidadoras de adultos mayores, a trabajadoras sociocomunitarias, o sea, todas personas vinculadas a los cuidados con distintas poblaciones, ¿no? Y en distintos lugares. De alguna manera es que esto que decías vos al inicio de todo, de tu clase, que es esta cuestión de que siempre estamos tejiendo alguna alternativa, siempre estamos tratando de ir poniendo ladrillito arriba del ladrillito para poder defendernos de alguna manera de esas acciones de odio, de quienes quieren quedarse básicamente con todo. Y después quería decir una cosa más que acá habían puesto en el chat y ahora lo perdí. Bárbara decía que le parecía muy interesante lo que planteabas respecto a la cuestión de los derechos y cómo desde ahí, desde este recorrido y poder hilvanar la cuestión económica con la cuestión social, con la cuestión política, la cuestión cultural, poder pensarnos como la posibilidad de educar a nuevas generaciones, quizás empezando por nuestros hijas, hijes, reivindicando la labor de quienes cuidan, que muchas veces significa reivindicar nuestra propia labor en nuestros propios hogares, ¿no? Digo, más allá de a quienes cuidamos, a quienes trabajamos cuidando, hay un primer trabajo que ejercemos quienes tenemos hijos, hijas, o nietos o nietas a cargo, que es la cuestión de la crianza, que como bien remarcabas, ¿no? Es una tarea reproductiva no remunerada. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Las chicas, Ale, Gaby, Nora, el resto de las compañeras de la Diplo. O si vamos cerrando y la dejamos a Ivana que pueda culminar su jornada, al menos con nosotras. Hola, buenas tardes. Hola Beatriz. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Elsa, soy responsable del Frente de Mujeres y Disidencias del Partido de la Costa, de la organización 25 de mayo, UTEP Regional La Costa. Es la primera vez que, bueno, veo muchas caras nuevas porque no habíamos hecho ninguna diplomatura, estamos un poquito lejos, así que nada. Nosotros, por ejemplo, acá con el Frente de Mujeres, lo que sí trabajamos hablando de todo lo que es la economía, ¿no? Tenemos unidades productivas y trabajamos en la organización en conjunto con cada unidad productiva. La mayoría somos mujeres, pero también tenemos compañeros hombres, varones, y que apoyan todo también el trabajo nuestro. Así que es un trabajo en conjunto. Nosotros ahora, por ejemplo, tenemos en el Frente de Mujeres la carpintería liviana, que también es otra salida económica para nuestras compañeras también. Así que en eso también estamos trabajando. Ahí Beatriz como que se nos cortó algunos pedacitos de lo que decías, pero gracias. Gracias porque estás conectada desde re lejos.
pero al menos en este pedacito virtual nos pudimos encontrar y conocer un poquito de la experiencia que desarrollan ahí. Que aparte y trayendo también otra de las herramientas y otra de las experiencias quizás más interesantes de los últimos años, que es la creación del Sindicato de la Economía Popular, ¿no? Que bueno, Ivana mencionaba durante la clase, tuvo su antecesor en la CETEP y después en lo que hoy es la UTEP, que dentro de ese sindicato una de las ramas o de las áreas que tienen más dinámica, y desde donde se van generando distintas iniciativas, es el área de género y diversidad, ¿no? No casualmente, sino porque la economía popular en su mayoría también, como ya hemos visto en distintos registros y datos, hay una parte muy grande de esa población que está compuesta por mujeres y identidades feminizadas. Así que bueno, este encuentro, este encuentro que de alguna manera pensábamos al inicio de la diplomatura, ¿no? Es que podamos cruzar las distintas poblaciones que estamos vinculadas a los cuidados, a las tareas de los cuidados, para poder intercambiar nuestras distintas realidades, pero sobre todas las cosas poder poner en común lo que nos une de alguna manera, que es la cuestión de la precarización y la invisibilización de las tareas, y del valor de esas tareas. Hola, yo. Me encantó, Ivana me pareció súper didáctica, enseguida registré el libro El Calibán y la Bruja, fui la que contesté porque me pareció el título muy atrapante y me gustó. Y con respecto a los cuidados, somos nosotras muchas veces que pagamos esos salarios a la gente que nos ayuda en casa o nos cuida a nuestros hijos. A veces tendremos que hacer una introspección a ver realmente por qué pagamos tan mal a esas personas que en algún momento lo hicimos nosotros. Y con respecto al trabajo de la gente que cartonea, soy súper ecologista y me parece que es un trabajo que cada uno hace lo que puede, se gana la vida honradamente y a su vez ellos están ayudando al medio ambiente. Me parece que la gente también tendría que mirar eso, que están ganándose un pesito y que a su vez contribuyen al medio ambiente y a su vez eso se logra reutilizar y es algo que no gasta energía, no gasta agua. Me pareció eso, y muy interesante la clase, muy didáctica con mostrar libros y todo eso, me pareció súper. Gracias, sí, súper recomendables, cuando tengan un rato puedan leerla a Silvia, leer a Mercedes de Alessandro, todo lo que se viene discutiendo y nosotras problematizando y construyendo, y por suerte con todas esas compañeras, incluida Silvia Federici, que es una gran referente internacional. Igualmente cuando vino a la Argentina estuvo ahí en la CETEP, estuvo con nosotras, estuvo con el colectivo Ni Una Menos, así que bueno, me parece que, y ni hablar de Dora Barrancos, que es otra autora que recomendamos, tiene sobre todo lo que es la perspectiva histórica, con perspectiva de género, el libro Mujeres en la Sociedad Argentina, una historia de 5 siglos, es una genialidad. Antes de Felipe Piña, que está buenísimo también, el libro de él yo lo leí, por lo menos el primer tomo, que es el de Mujeres tenían que ser, pero Dora es la maestra de todas y todes y todos, y Felipe Piña también lo dice, porque él le agradece un montón y la cita en su libro, la verdadera maestra y la que empezó con todo esto. Dora estuvo exiliada en la dictadura, después volvió, y bueno, hoy está muy mayor, pero está ahí. De hecho, el otro día, el sábado, estuvo en un acto en Parque Lezama en repudio al atentado a Cristina Kirchner, así que es una gran activista, una gran compañera, pero además una gran intelectual y que produce conocimiento colectivo para todas y todos, y que podamos crecer y conocer mucha parte de nuestra historia que no conocemos, sobre todo obviamente la historia de las mujeres. Ahí están preguntando para ponerlo en el chat, ahora lo escribo. Sí, perdóname, con respecto a las mujeres que hicieron historia, yo soy docente. Se corta. No se escucha. 25 años, es como que hace una etapa, en cada acto escolar es como que se arregla. Eso es fundamental, saber la historia.
Marina, casi no se te escuchó, tal vez sea por algo de la señal. No sé si ¿No se querés volver a escuchó? intentar. Sí. No, que tomando lo que decía Ivana, de muchas mujeres que, digamos, yo siendo docente hace muchos años, no usábamos en las efemérides, ya hace bastantes años a esta parte, es como cuando haces un acto, se reivindica a una mujer que no estuvo a la sombra de un hombre, sino que estuvo adelante, pero siempre se conoció, y conocemos todas que estudiamos, siempre un referente hombre, y no tal vez esa mujer que hizo más que ese hombre, que tiene un gran nombre, sin desmerecer a nuestros héroes patrióticos, pero muchas mujeres hicieron mucho de nuestras causas históricas, y está muy bueno reconocerlas. Bueno, ahí en el chat Ivana puso los libros que mencionaba recién y aprovechamos para colocar también los artículos de Silvia Federici y el capítulo del libro No es amor, que ella también abordó en la clase de hoy, para que lo tengan a mano. Está en el Classroom, también en el grupo de WhatsApp. Así que bueno, pero lo dejamos ahí a mano para que lo puedan tener. Y si no hay más preguntas y no hay ninguna... ahí Ivana está poniendo también el de Evita, que no está... Está todo el arco. Está todo, para que nadie diga que falta nadie, ¿ves? Está muy bien, está todo ahí. Cópienlo, les damos tiempito para que copien el chat, y encuentren también los artículos que les mencionaba antes. Bueno, si nadie tiene nada más para decir... Perdón, Jessy, yo voy a Sí. dejar en el chat Sí. el formulario para las comisiones, así Sí. se pueden inscribir, que empieza la semana que viene, ¿sí? A partir del lunes 20. Perdón, martes Sí. 20. Sí, ahí Gaby deja entonces el formulario en el chat para que se puedan inscribir. Si alguno o alguna va a verse con alguna amiga, amigo, compañero, compañera, familiar que está cursando la Diplo y hoy no pudo estar, pásenle en el link, lo vamos a compartir en el grupo de WhatsApp, lo vamos a compartir en el Classroom y lo vamos a mandar por mail y por paloma mensajera también. O sea que de alguna manera les va a llegar el formulario. Pero bueno, anotémonos que empezamos la semana que viene y la idea es encontrarnos con unos mates, con algo calentito, algo rico, alrededor de una mesa, poder laburar y poder pensarnos ya finalizando este trayecto. Y volviendo a la clase de hoy, agradecerle una vez más a Ivana por su tiempo, por las ganas de pensar la clase junto con nosotras, por escucharnos, por traernos todo su recorrido también, que me pareció muy importante esto que empezó al inicio, ¿no? Que yo quise hacer una presentación rápida para que ella enseguida empezara la clase, pero recuperar un poco toda su experiencia es recuperar también la experiencia de un montón de mujeres que construyen cotidianamente políticas, acciones, recorridos, colectivos, organización. Entonces recuperar todo ese recorrido y toda su trayectoria es un acto de justicia para con Ivana y para un montón de otras mujeres que están construyendo un capítulo en la historia del conurbano. Nosotras ahora no lo vemos porque lo estamos viviendo, pero a veces cuando hablamos, ¿no?, de esto que decía Ivana incluso al inicio, hace 10 años, ellas estaban iniciando junto con otras mujeres un seminario en la Universidad de Lomas cuando todavía el Ni Una Menos no era nada y cuando todavía se hablaba de violencia familiar. No se hablaba de femicidio, no se hablaba de derechos, no se hablaba de perspectiva de género, y esto fue hace 10 años, tampoco es que fue hace el siglo pasado. Y miren lo que ha cambiado en 10 años. Bueno, ha cambiado gracias a que hubo mujeres como Ivana, lesbianas, travestis, trans, no binarias, que en algún momento dijeron, vamos a hablar de esto, de lo que no habla nadie, pero aquí hay que hablarlo. Vamos a construir redes de mujeres promotoras de género, aunque nadie lo haga, aunque todo el mundo nos diga que somos locas, o que no estamos en el momento justo, vamos a hacerlo, ¿no? Y producto de esa insistencia es que hoy estamos discutiendo y estamos en una diplomatura sobre economía del cuidado. Hace 3 años, diría no, hace 10, hace 2 años, hablar de economía del cuidado era nada, qué sé yo, un tema descubierto.
no había mucho para decir, o no había mucho interés alrededor de eso. Así que bueno, gracias a Ivana otra vez por todo y por haber estado en esta clase con nosotras y nosotros. Y gracias a todos ustedes por conectarse una vez más con todo lo que ello implica, en estos tiempos aparte, sobre todo. Gracias a ustedes, una alegría encontrarnos y bueno, seguro que algún momento nos vamos a encontrar. Invíteme ahí también al cine, che, que es re lindo, todas esas cosas lindas que tienen Avellaneda, el cine y todas las plazas, bueno, a mí me encanta. Así que también voy a andar por allá y agradecer a mis compañeras, tanto de la 25 como Claudita, de Levita de Brown, que se conectó, bueno, siempre estamos juntas. Gracias, gracias Jessy, gracias a todas, y bueno, un abrazo y quedamos ahí enredadas. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Ivana, gracias. Te vamos a invitar al cine porque estamos programando ya la última parte y vamos a armar gran joda grande. Por favor. Por eso estamos reprogramando todas las clases. Ni Entonces, hablar. la próxima del cine la hacemos a todo. No me van a contestar con un Zoom nada más, quiero ir al cine. Claro. Gracias. Bueno, gracias. Ahora sí Gracias nos despedimos. Abrazos. Un abrazo muy grande. Chao, Gracias y gracias. escriban en el formulario. Nos vemos. Gracias. Chao, chao. Chao. Chao, hasta luego. Chao, buenas noches. Buenas noches. Chao, hasta luego. Excelente clase, me encantó, Ahora nos gracias. vemos.